buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy vamos a hablar de dinero, pero vamos a hablar también de impuestos y vamos a hablar con un experto en fiscalidad internacional. Hoy hemos traído a Alex Algarci. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carles, muy bien. La verdad, me hace mucha ilusión estar aquí, como te venía comentando. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, para aquellos que no te conozcan, si te parece, comenzamos con una ronda de preguntas rápida Ujú. y nos cuentas. Edad. 31 años. ¿Dónde vives actualmente? En Valencia do Miño, Portugal. ¿Desde hace cuánto? Desde 2020. La pandemia fue un catalizador importante. ¿Cuánto hace que emprendes? Pues desde los 23, hace 8 años. ¿Qué te llevó a emprender? No encajar. ¿Sabías a lo que te querías dedicar siempre? No, en absoluto. ¿Qué pasó? Es cierto que he tenido una línea conductora de la rama de finanzas y fiscalidad, por una parte de arraigo familiar, pero no. Esa línea conductora siempre ha estado, pero yo mientras he ido haciendo muchas cosas que me han salido entre mal y regular. Alguna bien, pero nunca me dio aquello que yo esperaba. ¿Te consideras una persona de éxito? En el plano profesional, sí. Alex, ¿cómo es tu día a día como un emprendedor? O sea, ¿qué haces? Desde que te levantas, ¿cómo tienes tu día? Pues como te venía adelantando, me pillas en una etapa un poco transitoria, en la cual la demanda o la evolución del negocio me comió y por tanto mi día a día ahora lo que te puedo decir es que trabajo. Y si me dices después de trabajar, te digo trabajar también. Pero la idea es estar liberado más pronto que tarde. Estamos haciendo incorporaciones nuevas al equipo, estamos protocolizando un montón de procesos de la empresa y el objetivo un poco es que para febrero o marzo yo esté bastante más liberado y haga solo tareas de, vamos a decir, de alto valor, entre comillas. Porque ahora opero bastante. Cuéntanos un poquito el emprendimiento en sí mismo. Tú tienes un negocio de asesoramiento fiscal, ¿Correcto? ayudas para emprendedores y para empresas, ¿no? ¿Correcto? Y sin tener una gran página web, sin tener una gran estrategia de marketing, te has visto desbordado. Creo que esto es interesantísimo por el mercado. O sea, de golpe te han empezado a entrar clientes y Correcto. así decir, ostras, esto hay que estructurarse para poder administrar todo esto sin morir Sí, ahora morir año de y éxito, medio. ¿no? En abril-mayo de 2022 fue cuando la cosa se fue de madre. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué creo? No, en este caso te lo doy con certeza, porque ha sido apalancamiento en terceros. O sea, he tenido un par de clientes llamativos que se han quedado muy contentos, y básicamente me han sacado en sus podcasts, me han sacado en sus vídeos, me han sacado en todas partes. Y claro, he tenido apariciones en lugares con mucha visibilidad y como mi servicio es el principio uno a uno, mi capacidad para absorber demanda es la que es y la demanda que se genera es muy asimétrica. Entonces yo desde entonces llevo o sea, básicamente siendo yo el cuello de botella. Demanda hay y no la asumo como puedo. Voy incorporando equipos, se va acelerando, se va ensanchando, pero no tengo capacidad todavía. Y seguimos haciendo incorporaciones. El lunes entran 2 personas más nuevas, presenciales, además en Portugal. Y fue básicamente eso. Primero, en un primer podcast de un amigo mío, en abril del 22, que no tenía mucha visibilidad tampoco, sus 3.000, 4.000 visualizaciones, y ya de ahí salieron bastantes consultorías de personas que después se convirtieron en clientes recurrentes, y después ya salir en Mentor 360 con mi querido Luis Ramos, que le mando desde aquí un abrazo y un saludo. A partir de ahí ya fue de Perdidos al Río. ¿Qué crees que en España hace que tanto emprendedor quiera marcharse a tributar fuera? Porque ahora últimamente ha sido un auge increíble. Un éxodo tremendo, tremendo. De hecho, desde que Portugal anunció el fin del NHR, que seguramente lo hablaremos, este mes ha sido una locura. O sea, una locura de expedientes tramitados. ¿Y qué creo que es? Bueno, para mí son dos grandes variables, o tres incluso. Una cuantitativa de los impuestos que pagamos. El que trabaja por cuenta ajena quizás no es tan consciente de los impuestos que pagan porque ya no le llegan a la nómina, pero cualquiera que emprenda sabe los impuestos que paga. Y una persona, pues por ejemplo, ponle un psicólogo en España, que encima tiene que tributar por IRPF, va a perder el IVA si no es capaz de introducirlo como sanitario. Vamos a poner un entrenador personal para hacerlo más flagrante. Si factura 100.000, 21% de IVA desaparece, suponiendo que en la facturación contemples el IVA.
Después quítale IRPF, que en esos tramos pues va a estar en los tramos altos, más o menos te desaparece la mitad, suma cuotas de autónomos de seguridad social y te quedas con un buen cacho menos de la mitad. La gente dice, no, es que a los ricos le quitan la mitad. Y yo digo, no, a ti te quitan la mitad y a los ricos, si no se estructuran, le quitan bastante más. Y los que sí que se estructuran les quitan menos. Entonces, primero, variable cuantitativa, pero luego hay otra variable que también percibo mucho, que es cualitativa y es de no el cuánto, sino el cómo. Las praxis de Hacienda, que yo solo mamo, porque bueno, no te hablé de background, pero yo vengo de familia de asesores fiscales, solo que a mí no me valía la fiscalidad española, terrible. Bueno, luego abrimos ese melón. La cuestión es que cuando mamas el trato con Hacienda y la pelea con Hacienda, es donde te das cuenta de que de Estado de Derecho España no tiene nada, absolutamente nada. Y personas que han sufrido eso, ya no es solo los impuestos que me quitas, es el cómo es esa praxis, esa inseguridad jurídica sería la palabra. Siempre he pensado y en el entorno de emprendedores da un poco de miedo a decirlo con la boca grande justamente por esta misma práctica, ¿no? O sea, vemos a Hacienda en España como un matón, como alguien como la mafia, Tal que, cual la que, mafia. que te va a asaltar y luego defiéndete, ¿no? Pero entiendo que no existe el principio de... Presunción de inocencia. Exactamente. No. Principio de inocencia no hay. Primero arrasan con todo y luego, pues a partir de aquí, defiéndete, llévate a juicio, que puede ser un proceso de años en el que te han arruinado, pues mientras tanto pues estás embargado, hay un problema enorme, ¿no? Correcto. Y Y el una bonus, vez... el bonus que el inspector cobró por ese expediente, aunque tú ganes el juicio, no lo recupera. Con lo cual es un problema de incentivos muchas veces. Esto, explícalo, porque yo cuando lo supe pensé que no puede ser. Tiene que O ser sea, fake, ¿no? sí. O sea, no puede ser que el Estado funcione así. Los funcionarios, los inspectores de Hacienda, tienen un bonus personal sobre la incautación que hacen, ¿no? Sobre Correcto. el dinero que recaudan. Que recaudan en inspecciones. Sí, correcto. Si ellos a ti te joden 1.000.000 de euros, cobran un porcentaje pequeño de esto. Sí, pequeño, pero que llega a ser el doble de su salario. Si acceden a... O sea, los que cobran bonus, duplican salario. Claro. Y un salario de inspector de Hacienda tampoco es que sea bajo. O sea, el, Tampoco el alto, incen- pero sí. el incentivo personal es alto en ir a por la gente, Es que vamos. es el incentivo positivo en esa dirección y la ausencia de incentivo negativo. Claro, Porque no hay posibilidad de fiscalizar a Who Watches the Watchmen, ¿no? No hay posibilidad de fiscalizar al inspector, que ese es el gran problema. Es más, mira, te voy a poner un ejemplo sin ánimo de comerme no, dale. mucho del podcast. Nosotros estamos empezando a hacer una práctica que antaño nos hacía y que empieza a expandirse bastante, y es que los asesores y los abogados, los fiscalistas en general, estamos cansados de que las mismas argumentaciones, bueno, básicamente una inspección tiene dos fases. Una fase administrativa, donde tratas con el inspector o con el órgano de inspección o con el TEAR, que es el Tribunal Económico Administrativo Regional, o el TEAC, el central, y si no se resuelve el conflicto ahí, es cuando o pagas o vas a juicio, que sería el contencioso administrativo. Entonces hay una fase administrativa y luego hay una fase judicial. ¿Vale? Importante este punto. Entonces, de lo que digo que estamos cansados es que en la fase administrativa se presenten unos argumentarios y unas pruebas que son invalidadas, pero que son los mismos que después te dan la victoria en un juicio. Esto significa que el inspector ha hecho oídos sordos a unas argumentaciones que debió haber dado por válidas. Que esto es fluido, porque esto hay margen a la interpretación y demás. Pero pasa constantemente, y si te pasa una vez no pasa nada. Pero si es la praxis habitual de Hacienda, que yo presento cosas que sé que son válidas, pero que a ti no te pasa nada por rechazármelas. Tu único incentivo es a la sanción, pero no tienes ningún incentivo a no sancionar ni a equivocarte, porque no tienes riesgo por equivocación. Claro. Entonces se rechaza. De hecho, fíjate cómo de torticero es el sistema. Tú, hay una fase de requerimiento, hay una fase de inspección, y luego cuando se termina esa fase de inspección, que por cierto, te chupan el alma en forma de tiempo, de pedir facturitas, de pedir el justificante de pago, de dar unas explicaciones de esto, de lo otro. Después de haberte robado un montón de horas en el día, que eso no se habla tampoco, se hace una propuesta de liquidación, es decir, una multa. A partir de ahí tú puedes firmar conformidad
o acta de disconformidad. Si firmas disconformidad, vas a juicio. Si formas conformidad, pagas. Pero hay unas fases de recursos y de alegaciones que, por no complicarlo mucho, de lo que te diga el inspector, recurres ante el órgano de inspección, que nunca opina distinto que este. Es decir, es un trámite que puedes hacer, son más funcionarios pagando para que digan siempre, en el 100% de los casos, lo mismo que ha dicho el inspector. Y tú ante esto puedes elevar las alegaciones al TEAR, que es un tribunal, pero no está compuesto por jueces, está compuesto por funcionarios de Hacienda, un montón en cada comunidad autónoma, que dicen prácticamente siempre lo mismo que han dicho los anteriores. Y que en la práctica, a nivel procesal, solo nos sirve para ganar tiempo, si queremos estirar el procedimiento, pero no tiene un fundamento del por qué. Y lo más tordicero de todo es lo que tú decías de las garantías, que si me reclaman 100.000 euros y yo estoy seguro de que voy a ganar, para ir a juicio voy a tener que depositarlos y quedarme sin ellos. Y cuando gane el juicio me los devolverán, con intereses de demora sobre los cuales tributaré la mitad. Con 2 cojones. Porque, claro, es que encima, claro, te han secuestrado el dinero. O sea, literalmente te han cogido ese dinero, chao. Y si no tienes el dinero, van a ir a por propiedades. Que claro, que eso, o sea, Correcto. para un autónomo, pues te van a quitar la casa. O sea, vas a responder con el patrimonio personal. O te embargan rentas, que también es igual de doloroso. El caso es que te queda una vida desmontada hasta que ese juicio se suceda, Que son largos. que normalmente estamos hablando de años. Quería que explicaras el punto de... Porque a mí esto me pareció muy fuerte cuando me lo explicaron, que es que el inspector de Hacienda cobra, tú luego vas a juicio, ¿no? Ha cobrado una comisión por todo lo que te haya embargado a ti, vas a juicio, ganas ese juicio después de todo el trámite y ese dinero que se le ha pagado al inspector lo pagan tus impuestos, o sea, lo paga el Estado, porque es a fondo perdido, o sea, no lo va a tener que devolver, por mucho que luego Hacienda Correcto. tenga una resolución diciendo, no, este señor tenía razón, no le podían embargar esto, el inspector se ha equivocado, pero No tiene ya consecuencias. el bonus ya está cobrado. Y no hay Claro, devolución alguna. esto lo que fomenta es ir a saco. Sanciona todo. Claro, Claro, sanciona todo. claro. Es que el incentivo está clarísimo. De hecho, blame on the game, not the player. Es como que el inspector, como persona individual, yo puedo tener mis objeciones hacia, bueno, ¿quién decide ser inspector? Eso sería ya otra posible discusión en la que no me meto, pero sí que es cierto que el sistema da los incentivos perversos. La persona se va a acabar corrompiendo. Se va a contar una historia a sí mismo de que los empresarios son malos, de que no sé qué, de que si no es por esto, en realidad está haciendo otra cosa que no le estoy pillando. En realidad estoy compensando. Se cuentan esta historia a sí mismos y te la cuentan a ti cuando discutes con ellos. Dicen, no, bueno, pues discútalo usted en el juicio. Y yo, pero es que en el juicio vamos a ganar con las mismas pruebas que te estoy aportando a ti. Lo que pasa es que me jodes la vida de camino, claro. Es Claro, que es exactamente. Y literal. la mayoría de la gente no va a juicio. Dice, mira, hago de tripas corazón y pago y por lo menos me olvido de esto. Y juegan con eso también. De hecho, si pides una devolución de IVA, Tienes una inspección asegurada, sí. esto, o sea, es lamentable. Yo la última empresa en la que participé en España hace ya mucho tiempo, teníamos que cobrar. O sea, no cobrar, sino es que habíamos Uf, pagado de más. correcto. Y nos lo tenían que devolver a nuestro dinero que ya habíamos entregado, ¿no? Y el gestor nos dijo, no lo pidáis. Y era como, tío, pues eso no era poco. Era como, no os interesa porque os van a hacer la vida imposible. Decidimos pedirlo y vieron inspección Y de Hacienda. Que luego no pasó nada y nos devolvieron el dinero porque no había nada que inspeccionar. O sea, estaba todo en orden, pero era como, ¿en serio? Claro, ante un estado así, pues el éxodo es normal que los emprendedores se marchen, ¿no? Y una tramitación más belicosa, ¿eh? Porque nosotros, lo que te decía que hay muchos que estamos cansados y que nos estamos uniendo en este sentido, estamos haciendo una cosa que se llama preconstitución de delito. Entonces, lo que hace un funcionario que causa un dolo, un daño, bueno, un daño a través del dolo, del conocimiento de que se causa ese daño, realmente eso tiene nombre y se llama prevaricación. Entonces, los delitos en el Código Penal tienen una serie de ítems que cuando se cumplen se entiende que se constata el delito, que sucede, que se da. Entonces, lo que hace, tú no puedes amenazar a nadie en un escrito, pero sí que puedes preconstituir ese delito, de tal manera que quede muy probado que el inspector era conocedor de que las pruebas ya están validadas por el Supremo, de que tiene que no sé qué.
de que está causando un daño patrimonial al contribuyente, de que hay arbitrariedad en la sanción, tal. Tocas todos los ítems y estamos recibiendo de vuelta unas respuestas un poco menos agresivas. Cualquiera que sepa leer entre líneas sabe que puede acabar teniendo un problema si el día de mañana, aportando lo mismo que aporta mi administrativa, gano el juicio, quiere decir que me lo rechazaste contra la ley. Siendo conocedor de todo esto que está sucediendo, por lo tanto te puedo demandar por un Correcto. delito de prevaricación contra mí. Correcto. Que luego en la práctica llevar a juicio a un funcionario es súper difícil. Aquí en Galicia, que es donde yo me crié, sí que es cierto que conseguimos meter a uno en la cárcel. Luego, si quieres, te cuento esa historia, que es así que no me atrevo a contarla públicamente. Pero sí que se consiguió. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que él hacía necesitaba un equipo detrás. Y solo se ha condenado a uno como cabeza de turco. Pero bueno, el Estado. Qué miedo, todo esto. Cuando vemos esto, que en realidad, claro, es que es la realidad. O sea, lo que hace mucha gente es mirar al lado porque no queremos Pensarlo mucho. Exactamente, ¿no? Es pensar de decir, hostias, que estamos jugando en estas reglas de juego. Vale, ante esto, un emprendedor, ¿qué opciones tiene? Si has nacido en España, ¿qué opciones tienes para protegerte de todo esto? ¿Quedándote en Y España o moviéndote? pues en ambos sentidos. Moverte es siempre el game changer. Yo esto normalmente en consultoría lo explico bueno, para los oyentes estoy dibujando un triangulito en el cual esto siempre lo represento con algo que por otro lado todos conocemos, pero que nos ayuda a tomar un punto de partida. Entonces, hay un triangulito en el cual cada vértice es algo deseable para nuestro negocio. Pero solo podemos coger dos. Siempre tenemos que abandonar uno. Entonces, vivir en España con la familia, se come bien, buen clima, tal, es uno de esos vértices. Entonces, si cogemos el de quedarnos en España, tenemos que dejar de lado uno de los otros dos. Uno es el gran ahorro fiscal en oposición a ningún ahorro fiscal y otro es el riesgo cero. Es decir, quien se queda en España, si quiere riesgo cero, va a tener que pasar por el aro de los impuestos que existen y es lo que hay. Si alguien quiere un gran ahorro fiscal, quedándose en España, va a tener que renunciar al riesgo cero y transitar algún área gris. Pero si queremos un gran ahorro fiscal con riesgo cero, hay que renunciar a quedarse en España. No hay más. O sea, no hay un milagro posible. Sí que en España se pueden hacer según qué cositas, sí que es el desarrollo de las cosas que hay quedándonos en España para pagar menos impuestos. Claro. Pero en líneas generales, irse es lo que cambia el juego. Vale, el irse, para todos aquellos que no vivimos en España desde hace años, no significa que no puedas volver a vivir en España cuando quieras, pero también que no puedas venir de visita a la familia y pasar un tiempo pues de vacaciones en verano si te da la gana, como vas a cualquier otro país. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues hay diferentes criterios que definen la residencia de una persona. Y aquí hay un montón de ideas mal concebidas, derivadas de una divulgación un poco más, bueno. Se escucha mucho de si tienes una casa en España te pueden hacer residente. Si todos tus clientes son de España te pueden hacer residente. Si tu mujer y tus hijos viven en España te pueden hacer residente. Entonces, todo esto es cierto, pero son verdades a medias. Todo eso son criterios que definen la residencia de una persona, pero la pieza que falta ahí para entenderlo es que son jerárquicos y que solo importan los de estamentos o estratos inferiores si la residencia no ha quedado definida en los más elevados. Entonces, criterio number one, que si definimos la residencia con este, ya no importa nada más. Es la regla de estancia, el criterio de estancia. País donde residimos más de la mitad del año, país en el que somos residentes. Más de 183 días, le llaman así, la regla de los 183 días. Entonces, perdón, solo en el caso de que la residencia de la persona no quede probada con esa regla, pasaríamos a criterios de rango inferior. El segundo es la vivienda a disposición, tenerla en el país donde digo residir y no tenerla en el país que me está abriendo el conflicto de residencia. Si tuvieran los dos, empato en ese criterio y bajo al siguiente, que es el centro de intereses económicos y vitales, que es donde entraría la familia, los niños, el de dónde proviene mi pagador o mis ingresos y demás. Y luego habría un cuarto criterio, que es la nacionalidad, que nunca lo he visto aplicar, porque nunca hace falta llegar tan abajo, digamos. Entonces, ¿una persona que tiene su mujer y sus hijos trabajando en España puede tributar en otro país?
Sí, solo que España va a presuponer, esto es una presunción de ley, en derecho se llaman presunciones iuris tantum, que es que la ley presume una cosa, pero admite prueba en contra. Entonces, si una persona puede probar que reside de verdad más de la mitad del año en otro país, aunque la mujer y los hijos estén, o la pareja, la mujer, digo, lo que sea, estén en España, no vamos a ser residentes en España. Entonces, ese sería un poco el criterio, lo que define. Entonces, claro, si vivimos por el mundo, puedes venir a España 5 meses al año, perfectamente. Y el día de mañana volver y quedarte a perpetuidad. Solo que tendrás que regirte por las reglas que hay en España. Claro, si hay también algo que es importante, entiendo, que es el cotizar en otro país. O sea, no solamente vivir en otro sitio, sino demostrar que tú estás pagando tus impuestos personales Ujú. en otro país. Que esto entiendo que la Hacienda debe ser conocedora de ello. Es decir, hay un formulario, creo que es el 030, Ujú. que tú entregas a Hacienda Española diciendo, oye, yo ya no vivo aquí y mis impuestos los pago en el sitio donde vivo y Correcto. a partir Solo de cuando aquí te ya. vas. Exactamente. No con los cambios subsiguientes. En el momento en el que te vas, ya dejas de tributar en España porque ya te has ido y a Ujú. partir de ahí tú ya te apañarás con el país de residencia que Exactamente, tengas. exactamente, exactamente. Ahí, algo que está haciendo España, y solo lo hace España, por lo menos que yo tenga conocimiento, es que en el modelo 030, que es un modelo de modificación censal, básicamente, que se utiliza para darnos de baja como contribuyentes. El resto de países, si tú presentas tu baja como contribuyente y aportas el alta en otro país y aportas un contrato de alquiler en otro país, ya te lo dan por válido. España no. Bueno, de hecho España antes sí, ahora ya no, y solo te acepta el cambio de residencia si aportas un certificado fiscal. Y aquí es donde entra lo que decías tú, de estar cotizando o declarando en otro país. Hasta que se aporta ese certificado fiscal, España no te tramita la baja. Pero ojo, que la residencia fiscal es lo que se llama una cuestión de hecho y no de derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que importa mucho más que el papeleo de derecho, importa el hecho, lo que yo pueda probar. Entonces, si yo estoy dado de alta en otro país y con certificado fiscal y demás, perfecto, porque voy a poder hacerlo mucho más automático. Pero si no lo tengo, pero sí que puedo probar, pues en tu caso, con vuelos transoceánicos tienes sellos del pasaporte y vuelos. Eso prevalece sobre si presenté modelo 30, si entregué certificado fiscal, todo eso es irrelevante si la realidad es que yo no soy residente, independientemente del papeleo que haya hecho para ello. Esto es muy importante también. Para alguien que está empezando a emprender, esto lo veo mucho en personas pues, que quieren arrancar su proyecto digital y que quieren ser nómadas digitales, que son españoles, y que ves que empiezan ya con el asesoramiento fiscal, ¿no? Y yo siempre les recomiendo de, oye, primero arranca y después preocúpate de esto, porque es que las dos cosas a la vez Ujú. pues no es muy viable, ¿no? Muchas veces. Sobre todo porque mover tu residencia fiscal, y ahora vamos a hablar luego de esto, es caro, o sea, es caro, requiere una inversión. Sí. Entonces, si no tienes unos ingresos, vas a tener complicado el invertir en esto, ¿para qué, no? ¿Qué recomendación le darías tú a alguien que está empezando? Que está en España y que quiere empezar a emprender con la intención de largarse, pero que en este momento está viviendo en España. Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Pues tiene las dos visiones, la genérica y la particular mía. Entonces, la genérica igual queda un poco contraintuitivo que lo diga un asesor fiscal, pero yo aquí juego con ventaja porque sé que tú piensas lo mismo, que te he podido escuchar. Básicamente, no te legalices hasta que estés generando algo de rendimientos. Básicamente, estoy harto de ver gente perdiendo la tarifa plana de autónomos sin facturar, porque me doy de alta porque pienso que voy a facturar o porque tengo alguna ventita, pero no tengo una recurrencia, y ya me doy de alta autónomo y tengo que pagar los 80 euros o los 300 y pico, según si tengo tarifa plana o si no, pero pago también al gestor y poquito a poquito me voy descapitalizando y voy perdiendo dinero antes de empezar. Entonces, primero las ventas, luego la personalidad jurídica o lo que sea, de autónomo, de empresa o de lo que queramos. Y en ese momento ya me tomaré una decisión. Ya sabemos más o menos qué nivel de ventas mínimo puedo tener y digo, vale, pues ahora me doy de alta como autónomo
Tengo claro que me voy a quedar en España, entonces monto una SL directamente, porque otra cosa que veo perder constantemente todos los días es el 15% de la empresa, de los 2 primeros años. En lugar de un 23-25, pagar un 15. Más lo veo perder es porque me doy de alta como autónomo, a los 2 meses monto la empresa. Como no es nueva empresa porque hay una continuidad de la actividad, no me dan el 15%. Entonces yo diría, si nos quedamos en España, ventas primero y después pienso si autónomo, si SL o si me piro. Y luego está la otra visión de los que lo tenemos un poco más fácil porque vivimos en una... No tenemos que hacer esa inversión que dices tú, porque vivimos en una frontera con un país con fiscalidad positiva. En mi caso soy gallego y vivo en el norte de Portugal. O sea, yo lo tengo muy sencillo. Yo quemé los barcos, salí de la empresa familiar sabiendo que me quedaba sin ingresos y que además había un componente moral y personal inmenso ahí de decir, vale, aquí ya no puedo volver. Se me pidió esto y yo me estoy saliendo. Entonces yo me vine a Portugal sin ingresos, básicamente. Sabiendo que de cada nuevo euro que genere o de cada 1.000 euros nuevos que genere, en vez de quedarme con 500, me voy a quedar con 1.000. Y psicológicamente me ayudó a, entre eso y quemar los barcos, no tener alternativa, siempre ayuda a uno a funcionar mucho más al máximo, digamos. Pasa que yo esto no lo puedo recomendar, por eso decía que esta es mi visión particular, la general es la otra. Que primero lleguen las ventas y después la declaración. No da tiempo a liarla. Si alguien se está preguntando, ¿es que me van a multar? No te da tiempo a liar nada. Ya te lo anticipo. ¿Por qué Portugal? O sea, ¿qué ventajas fiscales tiene Portugal? Yo las conozco, pero me gustaría que las compartieras. Bueno, Portugal es un infierno fiscal, igual que lo es España. Así de fácil. Es cierto que, bueno, lo es en los impuestos más grandes, aunque España es mucho peor en cuanto a número de impuestos. Hay muchos impuestos por todo. En Portugal no es el caso, pero los que hay son grandes. Especialmente el IRPF y la Seguridad Social son los más elevados. ¿Qué sucede? Que Portugal tiene un régimen fiscal, o va a dejar de tenerlo dentro de nada, en 2024 desaparece, tiene el famoso régimen NHR o RNH, de residente no habitual. Este régimen, lo que dice la norma y lo que divulga la gente por Internet es que los rendimientos generados en Portugal van al 20 y los rendimientos de fuente extranjera van al 0. Esto no sería lo correcto. Es cierto que la norma está bastante vagamente definida, pero los tribunales ya han ido diciendo que aplica y que no. Entonces, más concretamente sería que los rendimientos generados no sino desde Portugal irían al 20% y lo que iría al 0, ya que una renta extranjera la puedo estar generando desde Portugal, las rentas extranjeras que sí estarían exentas son las que son pasivas. Los dividendos, los intereses, las ganancias patrimoniales, los royalties, comisiones, afiliación, etcétera, etcétera. O sea que en realidad si estuvieses trabajando en una empresa digital desde Portugal, deberías tributarlo en Portugal. Correcto. Sí, la tributación personal siempre es en el lugar donde se resida. De hecho, hay una frase que yo digo mucho y es que la piedra angular de toda estrategia de fiscalidad internacional parte de la residencia fiscal personal del socio o de los socios. Pero sí, básicamente en Portugal yo pago menos que en Andorra. Eso es un poco el resumen. Claro. Lo que hace mucha gente es triangular esto con empresas como LLCs en algunos estados de Estados Unidos o empresas en Estonia, etcétera, donde al final tú desde Portugal lo que recibes son dividendos y no se persigue la actividad de la empresa como tal, ¿no? Sería así. Más particularmente en el caso de Estonia no nos serviría para combinar con el NHR porque Estonia, si reparte beneficios, se activa por un lado el 20% de impuestos sobre sociedades y se activa por otro lado el impuesto personal de los dividendos del socio, que esa parte es la que tendríamos exenta. Por tanto, pagaríamos el 20% de sociedades y luego Estonia nos retendría, al repartir dividendos, un 5 o 10%, no sé exactamente cuándo es, hay que ver el convenio entre Estonia y Portugal, y por tanto en realidad pierdo un 25 o un 30. Entonces, la gracia está en cómo se combinan. Por ejemplo, con el LLC combinan súper bien. Porque aunque el LLC distribuye a rentas del trabajo, que tributaríamos al 20%, en realidad en Portugal no se reconoce la transparencia fiscal de las LLCs y por tanto reparte dividendos. Te pongas como te pongas. Salvo que le factures o el movimiento sea un préstamo, todo lo que provenga de ahí, si somos socios, es un dividendo, que por definición está exento en Portugal. Si somos en HR, si no tributa el 28. Sí. Claro, si tributa 28, entonces ya, bueno, puede ser mejor que en España según de qué tramo, pero ya no tiene tanta gracia. No te mudas por un 28, vaya.
que es lo que tributamos Vale. en portugués con una LLC. ¿Y la NHR, cómo aplicas a ella? Porque sé que no está disponible para todo el mundo. Sí, realmente tiene dos grandes requisitos, que son, por un lado, llevar 5 años sin residir en Portugal, cada uno sabe si lo cumple, y el segundo de ellos es estar entre una cosa que se llama un listado de profesiones de alto valor añadido, o oficios de alto valor, como lo queramos llamar. Y sí que es cierto que si tenemos una carrera, casi siempre nos vamos a poder encajar en uno de estos, iba a decir epígrafe, en una de uno de los puntos de esta lista. Pero nosotros y prácticamente todo el mundo se consiguen el 100% de los NHRs. Es decir, el tema de los requisitos no aplica demasiado en la práctica porque cualquiera que se muda a Portugal para optimizar impuestos lo hace a través de una empresa. Y la figura del manager, del administrador, del director, del gerente, siempre está incluida. Por tanto, en la práctica es como si no hubiera requisitos. Claro. Entonces, O sea, bueno, es muy fácil cumplir estos requisitos, ¿no? Y se ha encontrado la manera de hacerlo. hay que cumplir con la residencia. El NHR es casi automático. El NHR también es temporal, no es algo de carácter permanente, son de 10 años, ¿verdad? Y estamos en el último, en el cual se conceden. Una vez se hayan concedido, tienes 10 años con esta exención fiscal y en cuanto pasen estos 10 años pasas a ser residente permanente, ¿no? Correcto. A los 6 te puedes hacer nacional y a los 10 se termina el NHR. ¿Tienes la necesidad de residir un tiempo en Portugal? Sí. Sí, pero. Es decir, bueno, yo como buen gallego respondo casi todo con depende y siendo fiscalista mucho más. Entonces, Portugal es un poco excepcional en cuanto a las reglas de residencia. Bueno, Portugal y muchos más, pero son minoritarios. Que son aquellos países que te hacen residente sin necesidad de pasar más de la mitad del año. Que son, pues, por ejemplo, es muy famoso Chipre con 60 días, el Reino Unido e Irlanda con 90, Portugal con 90, Andorra con 90 según la visa. Tendríamos Panamá también con un día cada 2 años, que también es muy laxo. Tenemos Dubái en este sentido. Entonces, con esta información, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en Portugal puedes ser residente todo el año a partir de que residas solamente 90 días. Y esto es lo que dice la teoría. En la práctica, Portugal te va a hacer residente si tú tienes una vivienda a disposición al terminar el año. Con lo cual, la teoría son 90 días, pero en la práctica, con que tengas una vivienda, ya te van a hacer residente. Pero esto aplica siempre y cuando no contravengamos una norma de rango superior. Para la OCDE, que están unificadas, es decir, puedo pasar más de 90 días, 95, en Portugal, pero si paso 200 en España, resido en España. Prevalece. Entonces la respuesta por eso es depende. ¿Puedo tributar en Portugal sin residir en Portugal? Sí, siempre y cuando no active reglas de residencia en terceros países. Si soy nómada, el nómada con el NHR tributando en Portugal sí que encaja. Hay un punto que es importante, que creo que está bien que nos definas, que son las ausencias temporales. El criterio de ausencia temporal en España no está definido como tal. O sea, sí está definido, pero no está determinado. Sí, se llama, de hecho, es la palabra justa que has utilizado, se llaman conceptos jurídicos indeterminados, que en el sistema tributario español está por todas partes. Para que no sepas nunca si lo que haces está bien o mal. Eso es un problema porque convierte la ley en interpretable, ¿no? Porque cualquiera que interprete la ley puede interpretarlo a su manera y es el juez el que va a decir cómo se interpreta esa ley. Pero claro, genera pues, ambigüedad e inseguridad. Vale. Hay mucha gente que piensa que si pasa 180 días al año en España y luego se va a Francia y vuelve y mientras controle que dentro del territorio español solo haya pasado 180 días, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Las ausencias temporales, si tú te has marchado una semana a Francia o a Portugal que lo invalidan. O a donde sea, Marruecos o a cualquier país, y vuelves, pueden determinar y decir, no, estos 7 días es una ausencia temporal, cuentan como que han estado dentro. Sí. Entonces, claro, estas ausencias temporales pueden ser de un día, pueden ser de un mes. O sea, no hay un criterio de esto. De hecho, se lo aplican a los estudiantes, que se pasan 9 meses en un año. Y se lo aplican igual, ¿eh? Esto complica mucho el entender cómo funciona esta ley, porque dices, ¿y si consideran que mi ausencia temporal de 3 meses ha sido
ha sido una ausencia temporal y realmente yo estaba afuera y he pasado una semana en España, luego me he vuelto a pirar 2 meses y luego he pasado una semana, sobre todo para un nómada digital. Esto es un territorio gris muy peligroso. ¿Cómo se puede defender a alguien de algo así? Teniendo arraigo en otro país. Es decir, por ejemplo, ya que hablamos de la nómada digital, me va a servir para explicar esto con un ejemplo más claro. Está la figura del nómada digital puro, ¿no? El turista perpetuo, el prior taxpayer, se le llama de mil maneras, que básicamente es un no estatus fiscal por no residir en ningún país. Es decir, no activo las reglas de residencia en ningún país y, por tanto, no resido en ningún país y, por tanto, no tributo de forma legal en ningún país. ¿Cuál es el problema de esto? Españita. Que España no admite esto. Toda Europa lo admite. Solo España y Alemania no admiten que te des de baja directamente. Solo te tramito la baja contra el certificado fiscal de otro país. Así que aquí entra en juego lo que llamamos la figura del país puente. Un país en el que no te vayas una semana y vuelvas, un mes y vuelvas, sino un país en el que consigues un alquiler, te das de alta en todo allí, con esas altas te das de baja en España. Cuando España acepta esa baja como contribuyente, ahí sí que ya no se te va a considerar, es decir, te podría considerar el país donde resides que cuando vas a España es ausencia esporádica. Pero España no te lo puede considerar respecto de ese país. No sé si me explico. Sí, sí, aún y esto, para mí la teoría del turista perpetuo tiene una laguna y es que Sí. tu defensa contra cualquier país casi siempre es el certificado fiscal de un país. Entonces, claro, de golpe te conviertes en un blanco de indefenso. O sea, Sí. cualquier país que te reclame no vas a tener una defensa aprobada que te sirva para no tributar en ese país. Técnicamente lo que hace es alargarte el procedimiento. Es decir, no te inhabilita para defenderte, pero con el certificado fiscal te lo quitas. Solucionas. Claro, solucionas al instante. Y si no, pues ya entra con toda la capacidad probatoria que tú puedas tener. Conforme no vivo en este país, no tengo centros de intereses económicos y vitales en este país, todo este tipo de cosas. Por eso, en la práctica, yo no conozco casi ningún turista perpetuo, sino gente que vive como turista perpetuo, pero que tiene una base donde tributa. Sí, yo los pocos que he conocido son gente de Estados Unidos que ha pedido perder la nacionalidad. Porque al final en Estados Unidos la tributación es diferente y es vitalicia. O sea, mientras tú seas nacional, tú pagas en Estados Unidos y no les importa si estás pagando en otro lado o no. Tienen convenios donde si tú pagas en otro lado, pues no te cobran, ¿no? Pero bueno, hay hasta 100.000 euros, que después sigues pagando a Estados Unidos. Exacto, sí, sé que hay estas pequeñas historias, ¿no? Pero al final, por el hecho de nacionalidad, te persigue la fiscalidad, no tanto por la residencia. Y desde verano, Australia funciona igual. Estas cosas dan miedo, porque dices... Von der Leyen es la tercera vez que se lo escucho. Ah, si esto van implantándolo. Pillando, sí, si les da la gana de aplicarlo en los estados, tener una doble nacionalidad no es ninguna tontería y es una carta bajo la manga que es importante. Y un clic que hemos vivido con lo de Australia. Aquellos que no residieran en el país en el momento de implantar una tributación por nacionalidad no se les aplica. Es decir, si España implanta tributación por nacionalidad, ni a ti ni a mí nos aplicarían. Esto es importante. Al que se vaya después de esta implantación, sí. Así que si alguien ve a la Comisión Europea empezar a tontear con esta idea... Echando hostias. Sí, cagando letras que se tiren, sí. Peligroso, claro. Van a provocar un éxodo de emprendedores brutal, claro. Es tristísimo porque al final el país se sostiene de esto, ¿no? Volviendo a todo esto de la fiscalidad. Vale, si tú vives en Panamá o en países fuera de la Unión Europea y tienes un juicio, España considera que no, tal, te aplican, ¿qué pasa? O sea, realmente, ¿qué es lo que sucede con esto? Porque no es un delito, es por la vía administrativa hasta cierto punto, ¿no? Hasta 120.000 euros por impuesto y por ejercicio fiscal. De impuestos, es decir, para... No de cuota, o sea, no de ingreso no tributado, sino de la cuota que resultaría de declarar ese ingreso. Y estaríamos hablando de un 45% en el tope más alto. O sea, bueno, de que... Depende de la comunidad autónoma. Si es Valencia, es un 54%.
Madre mía. Bueno, Cataluña también está 52. más o menos por ahí. Cataluña Sí. 52. Sí. O sea, que es que no hayas tributado, consideren 200 y pico mil Correcto. euros. Que debieran ir por IRPF, porque pudieras tener que enfrentarlo a impuestos de sociedades, en cuyo caso serían 400.000. Claro, Bueno, 400 porque y pico. es al 25%. Exactamente. Vale. Mientras no pases esto, no van a ir a por tu persona y no te van a meter en la cárcel. Y aunque fuesen 125.000, probablemente la pena penal que te condenarían no llegaría a meterte en la cárcel. Nadie entra por delito fiscal en la cárcel salvo acumulación. O Reincidencia. que hagas un home run y evadas 2.000 millones de euros. Sí, pasa que cuando haces eso, el problema es que no te lo meten todo en un ejercicio, sino que cometes delito en 2 o 3 ejercicios, entonces realmente te meten 3 delitos. Y entras por eso, no por tanto la cantidad de un delito individual. Tiene sentido. Bueno, si va por la vía administrativa, ¿qué sucede? O sea, te embargan, pero si no tienes nada... Claro, lo que puedan. ¿Y quedas embargado de por vida o te puedes declarar insolvente en España? ¿Cómo funcionaría eso? Ahí tienes la solución de no hacer nada, simplemente, y si España no te puede embargar nada, pues no va a poder tocar nada y llegará a un punto en el que eso prescriba. Siempre y cuando tus acreedores, la gente a la que le debes dinero, sea Hacienda o quien sea, te haga algún tipo de acción que haga que se reinterrumpa la prescripción. Si no, a los 4 años de que no te digan nada, desaparece, se resetea. Es como si no... Una vez ha habido digamos que la condena y que ya es firme, desde ahí 4 años. Siempre y cuando no hagan ninguna acción, exactamente. Vale. Eso es la opción, digamos, default, por defecto. Luego está la opción de que aceptes esa, llámalo sentencia si es judicial, llámalo liquidación si es administrativo, y puedes declararte insolvente, que es si es empresa, concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, pero si es individuo, si es particular, puedes acceder a lo que se llama la ley de segunda oportunidad, donde básicamente te exoneran, te eliminan todas las te cogen todos tus activos, los liquidan y lo que dé se paga deudas y la deuda que quede sin pagar se exonera. A veces se reduce, otras veces se exonera por completo. Y ya está, y desaparece. Es cierto que en los próximos 5 años desde esa sentencia no puedes tener unos ingresos altos, porque si tienes ingresos altos te los van a coger. Pero si no, eso que te llevas y hay gente exonerando barbaridades de importes. ¿Cuál es el problema? Que desde, no sé si este año fue el anterior, han hecho una modificación y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social no son exonerables. A partir de, hasta 10.000 euros. Vale. Que son la mayoría de las deudas. Sí. Pero bueno. Entonces, siempre que tú tuvieses ingresos, pues al final lo terminarían cobrando y además con intereses. Ojo, que si tú debes dinero a Hacienda, luego te viene el interés. La mayoría de la gente a la que le embargan, imagínate, cobran, a ti no te pueden embargar el salario mínimo, pero sí el exceso. Entonces, a alguien que cobre 2.000 euros le cobran el exceso, o se le quitan el exceso del salario mínimo. Va por porcentajes y demás, pero por simplificar. La mayoría de la gente a la que le sucede esto se pasa así toda la vida y no ha reducido en nada el principal que dicen que le deben. Porque lo único que pagas, efectivamente, como decía, son intereses. Claro, y que no son, no son negociables. Estos intereses sencillamente están y punto. Si hay una deuda que no vamos a poder hacer frente, mejor liquidar todo y segunda oportunidad. Vale, si quieres tener patrimonio en España y no quieres residir en España, hay una figura que son las sociedades patrimoniales. ¿Están protegidas realmente? Sí, razonablemente. Razonablemente, sobre todo cuando tienes socios, que es la clave. O bien... Perdón. No, y el punto que te quería preguntar era si tú no cuenta como probatoria de que tienes intereses invertidos en el país, o también te lo contarían como intereses personales. ¿Por tener una sociedad patrimonial? No, salvo que se entienda que suponiendo que tenga inmuebles, porque patrimonial puede ser de acciones o de lo que sea, pero suponiendo que sean inmuebles, si los tienes vacíos, podrían llegar a argumentar que eso es una vivienda a disposición. Pero si no, y los tienes en actividad, los estás operando y alquilando vacacional por habitaciones, o simplemente lo tienes anunciado o a la venta, ya está, no te vincula.
Esto es como las cuentas bancarias o los números de teléfono, no te vinculan. Puedes conservarlos en España. Sí que es cierto que también he escuchado a mucha gente decir que pues vehículos sí que te vinculan Ujú. o que tengas el teléfono domiciliado a tu cuenta bancaria te puede vincular. Correcto, el teléfono lo quitaron hace poco y no fue Hacienda, sino por sentencias de tribunales, porque en el momento en el que estoy obligado por practicidad a mantener las cuentas bancarias, porque tengo ahí una hipoteca y no me voy a tener que dar en España porque tengo una hipoteca, pero la hipoteca la tengo que seguir pagando en el Banco Español. Y el Banco Español tiene unas credenciales asociadas a un número de teléfono español a quien me envían el factor de doble autenticación y todo esto. Ujú. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que el teléfono ya no te vincula. El teléfono se permite conservarlo. Igualmente los seguros también de hogar o Sí, la luz eléctrica, por ejemplo. el de hogar sí, el del coche no, el seguro médico puede ser que sí, pero si lo asocio a un tratamiento recurrente, no. Entonces, va en función de lo que signifique. Los seguros van en función de lo que signifique. Si es un seguro, yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente aquí públicamente, tengo mi médico de cabecera en Portugal, porque es donde resido, pero yo conservo mi seguro de salud en España, por si acaso, y lo habré utilizado literalmente una vez en un año. ¿Qué no puedo hacer? Pues hombre, si tengo que hacer rehabilitación todos los días, pues ahí no por el seguro en sí, sino por lo que ello implica. Y esta es la lógica que el oyente debería aplicar para saber si sí o si no. Claro, al final, a ver, el buscar hacer la trampa es lo que trae problemas. Si tú realmente te piras y ya está, y vienes aquí de vacaciones a ver a la familia, a comer cuando te da la gana o lo que sea, Ujú. no tienes no hay un problema grande. Correcto. Realmente todas las comidas de olla de todo el mundo es porque realmente quieren vivir aquí pero no quieren tributar aquí. Y mira que no suelo ser moralista con hacer las cosas dentro o fuera de la ley. Como asesor te voy a asesorar siempre dentro. Luego siempre digo, si quieres mi opinión aparte, me la pides. Y siempre digo que separo una cosa de la otra. Entonces, para mí las leyes, en el momento que, vamos a ver, si todo, más o menos todo el mundo sabe que los políticos te mienten el 90% del tiempo, que los medios te mienten el 90% del tiempo. Y si los políticos son los mismos que, de forma indirecta, que hacen las leyes, ¿por qué a las leyes le damos un valor moral? Entonces, yo no le doy ese valor moral. Lo que sí, como asesor, te voy a decir, oye, esta ley que te está saltando te va a traer problemas. Por ejemplo, a donde quería yo llegar. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con hacer según qué estrategias grises, pero la simulación de un cambio de residencia, jamás. Jamás, porque es con lo que más están encima. El que dice residir en un sitio, en realidad reside en otro. Esos son problemas asegurados. Además, España está muy atacando mucho esto. Piensa que España tiene 3 paraísos fiscales alrededor, con muchas comillas. Tiene Portugal, tiene Andorra, tiene Gibraltar. Entonces, ¿cuánta gente limítrofe con estos lugares está haciendo la simulación? De hecho, España, el Supremo le tumbó otra práctica a Hacienda por geolocalizar los móviles de los contribuyentes para fiscalizar si estaban en España o no. Se dijo que se les dio en el culo y se dijo que eso era una violación de la privacidad. Entonces cambiaron el criterio y empezaron a no a geolocalizar estrictamente, sino a verificar a qué antenas de telefonía te conectas. Porque eso define la zona, pero no concretamente, entonces esquivo todo el tema de la privacidad. Y luego una jugada maestra, pero maestra de corazón, de genio del mal, pero de genio. Y es que, has escuchado hablar de la tasa Google, ¿no? ¿No? Bueno, la tasa Google, que empezó a hablar de ella Sánchez en el 2019 y creo que se implantó, no sé si en el 20 o en el 21, creo que en el 21. Básicamente es una tasa por prestar servicios digitales. Básicamente quieren fiscalizar a los Google, los Apple y los Amazon por los trabajos que hacen en España, básicamente. Es una chorrada de impuesto que en las mejores previsiones recaudaba, creo que eran 3.000 millones, y en la práctica está recaudando en torno a 1.000. O sea, nada, irrelevante en términos presupuestarios. Pero, ¿por qué digo que es de genio del mal? Porque si yo obligo a las multinacionales a pagarme un impuesto por los clientes que las consuman desde España, los obligo a geolocalizarlos. Y en el modelo les obligo a indicarme de dónde vienen las IPs de cada conexión. Esas IPs van asociadas a personas y España está empezando a utilizar la tasa de Google para localizar a personas, gracias al reporte que multinacionales hacen por Hacienda. O sea, está muy bien pensado si eres un cabronazo, la verdad.
Da miedo estas cositas. La simulación de residencia, mejor no jugar con ella. Totalmente. Alex, vamos a terminar la entrevista centrándonos más en tu emprendimiento y en consejos que nos puedas dar como emprendedor. Para todos aquellos que queráis saber más y que tenéis ganas de indagar más, os dejaremos aquí en las notas del programa también los enlaces de Alex y que sepáis que vamos a dar una clase de fiscalidad, una masterclass, donde vais a poder hacer todas las preguntas que queráis a Alex dentro de Alternatribu. Así que ya sabéis, avisaremos a la comunidad Alternatribu para que Alex pues, pueda venir ahí y le preguntéis todo lo que necesitéis sobre temas fiscales, que sé seguro que hay muchas dudas. Suele haberla, sí. Vamos a temas de emprendimiento. Me gustaría que me contaras si tienes identificado algún libro o algunos libros que te hayan supuesto un clic, que te hayan hecho generar un cambio de mentalidad y digas, hostia, este libro lo recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Pues igual te llama la atención, pero no lo tengo. No lo tengo. Y mira, tengo por aquí un montonazo de libros y de hecho, bueno, pues mira, precisamente muy en tu ámbito tenemos Nomad Capitalist. Nomad Capitalist y me gusta mucho. Si tuviera que definir libros que me han hecho un cambio personal relevante, no han sido tanto de emprendimiento como de geopolítica. Y me ha ayudado a entender mejor el mundo y no solo he pasado de pensar mucho en el ahorro de impuestos y empecé a transitar hacia la protección patrimonial. Es decir, no solo ahorrar impuestos, sino hacer que el Estado no me pueda fiscalizar. Básicamente, por decirlo muy bruto, yo le he perdido el miedo a ser insolvente porque sé cómo operar en un estatus de insolvencia sin notar nada en la práctica. Ni en mi día a día, poder hacer gastos con tarjeta y demás. Entonces, la verdad que sintiéndolo mucho no te sé recomendar un libro. El último que me leí, pues por ejemplo, el segundo de Isra Bravo, orientado a ventas, que es un proceso que yo tengo que hacer porque el evolucionar una creencia limitante a veces es muy complejo de hacer. Entonces sí que libros de ventas me han tocado bastante. Te quería preguntar justamente por algún conocimiento, hábito o aprendizaje como emprendedor que hayas tenido últimamente que digas, ostras, esto supuso una clave en mi negocio y a partir de aquí empezamos a despegar o a trabajar mucho más cómodos. A ver, el apalancamiento en tecnología y en personas. Básicamente, es lo que puede multiplicar bueno, te diría, no, voy a reformulártelo. Voy a reformulártelo por algo que realmente transformó mi negocio. Y que fue haciendo lo mismo, o casi lo mismo, básicamente facturar el doble o el triple o el cuádruple. Que es el tema de la estrategia de pricing. Así de sencillo. Básicamente, para que te hagas una idea, yo empecé en el 21 haciendo consultorías a 150 euros, que ahora me doy cuenta de lo casi ridículo que es. Ahora llevamos un año haciendo las 800 y ahora que tengo gente, se va a crear una de más bajo ticket y las mías subirán bastante porque yo no quiero hacerlas, básicamente. Yo solo quiero ir alejándome del 1 a 1 y trabajar solo con grandes cuentas. Entonces, ese tema de paquetizar lo que tú haces y realmente solucionar algo realmente valioso para el cliente, no venderte una hora de consultoría, sino realmente, oye, hay una previa, hay una consultoría, hay una posterior, todo ello enfocado a que te lleves el diseño fiscal de tu estrategia completamente comprendido y con un acompañamiento en su implantación. Así solucionas mucho más el problema que si solamente le das la información, y eso te permite cobrar un precio más alto. Sobre todo porque en mi campo, lo bueno que tiene mi ámbito, mi nicho, es que se solucionan problemas de mucho dinero. De mucho dinero. Entonces es mucho más sencillo tal. Así que sí, modificaría y diría que el aprendizaje fue el perder esa especie de aversión al dinero o mala relación con el dinero y cambiarlo por una cuestión de pricing, que sí que cambia mucho la dinámica. Además, los servicios mejoran a velocidad estratosférica porque tienes margen para poder implantar todo tipo de cambios, meter personal que te ayuden, que te acompañen, que están pendientes de todo. Entonces, iría por ahí, sí. Antes también has empezado la respuesta diciendo el apalancamiento de software y de las personas. ¿Qué software en la empresa o en el emprendimiento dices, ostras, yo no puedo vivir sin esto
¿Qué software recomiendas implantar y por qué? Estamos convirtiendo Notion en una especie de RP y la verdad que es una maravilla. Estoy seguro que solo estamos explotando una décima parte del potencial que tiene, pero todas las automatizaciones, la IA que incluye, la capacidad de cruzarlo con otros softwares, a mí ahora mismo, Notion me parece algo sin lo que ningún negocio digital debería existir, básicamente. Notion es un equivalente, pero vamos, Notion funciona muy bien. No, eso funciona muy bien y es de fácil integración. Alex, si antes hablabas de que trabajas más horas con reloj, ¿cómo haces para no quemarte con esto? La pregunta del millón, estoy quemado. O sea, si quieres que te hable el Alex menos profesional y más personal, Claro. yo llevo desde noviembre muy quemado. O sea, yo no estoy disfrutando todavía los frutos de lo que estoy consiguiendo. ¿Cómo crees que pasarías a disfrutarlos? Pues con las medidas que estoy implantando. Básicamente, yo me traía otra creencia muy limitante con el tema de los empleados. Yo asociaba empleados a problemas siempre. Y entonces le escapaba mucho a eso. Entonces, pospuse demasiado contrataciones que deberían haberse dado antes. Entonces, en septiembre incorporamos a 2 personas. Ahora, el lunes que viene, estamos en el mes de octubre, incorporamos a otras 2. Y hay 5 nuevos en satélite, con remotos, con closes, con no sé qué. Entonces, ahora empezaré a ver un poco la luz al final del túnel y empezaré a liberarme. Pero lo que me quema a mí no es el volumen de trabajo. Lo que me quema a mí es darme cuenta de que estoy haciendo cosas que no debería estar haciendo yo. Y estar perdiendo el día con cosas que podría operar cualquier persona. Lo que estás haciendo tiene un peligro asociado que una vez te lo encuentras es cuando dices, porque es la reacción lógica a pasar de hombre a orquesta, decir, bueno, pues me monto una orquesta y dirijo, ¿no? Micromanagement. Exactamente. Pero lo que sucede también muchas veces es que las personas, en el momento en el que amplias equipo, evidentemente nadie lo va a hacer como tú, cada quien lo va a hacer a su manera, algunos lo harán mejor o peor que tú, pero convivir con esto primero no es fácil y gestionarlo tampoco, pero luego te vuelves y puede ser que se te coma el monstruo que tú mismo has creado, de tener muchos empleados que están yendo hacia ti con distintas áreas de problemas y distintas historias que van pasando en el día a día y que tu inicial liberación se convierta en una prisión de coordinación de todos los empleados, ¿no? Y que pases a no tener el tiempo que tú deseabas tener porque estás coordinando a empleados constantemente. ¿Cómo crees que puedes defender eso? Una mano derecha. Una mano Project derecha Manager. muy formada, muy capaz, tanto a nivel técnico como a nivel organizativo, y los problemas son de él. O sea, básicamente la hoja de ruta que hemos diseñado está hecha para que en febrero mis bloques de trabajo de cara al despacho, que luego a mí me gustaría hacer también más cosas, no solo fiscalidad, pero básicamente se tiene que dedicar a aquello en lo que solo lo puedo hacer yo o que yo lo haré mejor, porque el resto no lo tengo que hacer necesariamente mejor. Y será, uno, seguir aprendiendo, porque en fiscalidad esto es constante y más cuando tratas todos los países del mundo, siempre hay conocimiento nuevo que absorber. Entonces, bloque 1, aprender más yo. Bloque 2, transmitir esa formación al equipo. Bloque 3, nuevos partners, nuevos países. Y bloque 4, crear contenido, que además es lo que realmente me apetece. Y es lo que, en realidad, mi negocio casi empezó por ahí en su día, solo que lo dejé de lado porque a nivel de prestación de servicio ya era más que suficiente y no me dejaba hueco. Pero a mí lo que realmente me apetece es mandar un mensaje, es compartir, es divulgar. ¿Cómo te imaginas al Alex de futuro? Ya con todo esto montado, ¿cómo serían los días? A mí me gusta trabajar, no soy de esos que estaría ocioso, digamos. A mí lo que me gustaría trabajar, ni siquiera me importa trabajar muchas horas, siempre y cuando tenga la oportunidad de no hacerlo. Lo que no me gusta es hacerlo por obligación. Entonces, básicamente, a mí mi día, yo soy muy de rutinas de salud y de deporte. Me gusta que me dé el sol, me gusta andar descalzo, me gusta respirar aire libre, me gusta entrenar y no fallar, todo este tipo de cosas. Entonces, mi día ideal, pues yo me levantaría, iría a hacer cardio, me gusta al despertar por las mañanas, después desayunar o ayuno intermitente, que me encajan las dos. Mi novia tira más por desayunar, cuando no está ella, yo hago ayuno intermitente. Dedicar la mañana a trabajar, comer y la tarde que sea completamente opcional. Si quiero dedicarla al ocio, la dedico al ocio.
Y si la quiero dedicar a actividades relacionadas con la profesión, pero que puedan ser más creativas, precisamente como grabar contenido, sí que sería un poco un día ideal, digamos. ¿Tienes una fecha para empezar a vivir así? Febrero. Febrero 2024. Cumplo 32, se acaba enero, que es un mes fatídico en fiscalidad, y ya estará el equipo medio rodado y medio formado. Bien. Ahí es donde se tiene que dar. Me cogí un filmmaker para que me duela pagar una nómina más y obligarme. A partir de ahí empiezas a trabajar ya en creación de contenido En estado de shock. y No, vas a el tener contenido lo que... empezaré antes, porque tengo un par de cositas ahí pendientes que sé que me van a traer mucho tráfico y quiero tener la capacidad de absorberlo. Pues voy a salir en breves en Worldcast con Pedro Urban, tengo una charla TED, entonces el contenido tengo que empezar ya, haciendo tripas corazón, sacando de tiempo de donde sea, para que la demanda que eso genere, por lo menos que sea que la perenne. puedas absorber. Claro, exactamente, sería una pena lo contrario. Entonces el contenido empezará antes, pero mi liberación personal calculo que en febrero. ¿Tienes algún método que hayas detectado que el día que te has quemado, que no puedes más, te desencalle y digas, oye, pues yo me voy a correr o me voy a hacer esto y esto a mí me libera para poder seguir con mi día a día? A ver, el deporte siempre ha sido mi templo de tranquilidad. Deporte, me gusta el bodybuilding, me gusta el gimnasio, el fitness y me gusta entrenar a muerte y eso sí que libera la mente porque es eso o mueres, si no, no puedes ir realmente duro. Y después me voy a sentir en la confianza de decirlo, esto nunca lo he dicho públicamente, aunque no lo trato como un tabú en absoluto. Yo por la noche antes de dormir, si he tenido un día tal, canuto de marihuana y es lo que mantiene mi negocio a flote gracias a mi no burnout, diría. Es como Te relaja. el overclocking del cerebro, de repente en vez de tener pues 200 pensamientos por minuto, baja a 20 y uno puede pensar mejor, tomo muchas mejores decisiones. Algunas de las mejores decisiones de mi negocio las he tomado cuando me he salido de la batalla y me he relajado, he podido tomar perspectiva y pensar sin pensar cómo operaría estando peleado con todo el mundo en el barro, digamos, en las operaciones diarias. Y yo sé en qué mundo vivo y que esto no lo puedo decir súper alegremente, como llevamos una hora, solo los más fieles estarán escuchando esto. Y yo no puedo decir otra cosa que hablar bien de esto, por lo menos utilizado con sentidiño, que diría mi madre gallega, siempre y cuando no lo pases a por el día, no abuses, todo este tipo de cosas. ¿Qué invento o software o objeto de tu día a día te está ayudando muchísimo? Igual que antes hablabas de en el negocio el Notion, en tu día a día hay algo que digas, ostras, a mí esto me cambió la vida y desde entonces vivo mucho más feliz cada vez que lo uso. ¿Hay algo que tengas identificado? Ostras, qué pregunta más curiosa. ¿Algún objeto o cosa? No lo sé, no caigo. Así como hábitos sí que introduzco varios que me ayudan, objeto no te sabría decir. Esto es una pregunta que he hecho a todos los emprendedores con la intención de recopilar muchas cosas. Ajá. Me han recomendado desde el Apple Watch, por ejemplo, a gafas de protección de luz azul. Las tengo, sí. ¿Las utilizas? Yo tengo 8 dioptrías, o sea, no veo nada. A mí estoy muy cerca de la minusvalía, muy cerca. A los 11 te dan la minusvalía. Y claro, la cosa es que si pongo gafas de ver, no pongo las de luz azul. Entonces, ahora me compré las de ver con el filtro luz azul y bueno, no funcionan tan bien como las de cristal naranja. Que con esas sí que notaba que llegaban las 11, estaba delante del ordenador y empezaba a bostezar como un campeón. Con las que tengo, no. Con las que tengo todavía tengo los ojos, o sea, los párpados pegados a las cejas de atención plena y no me funcionan tan bien. Pero sí que era algo que implantaba en su día. Yo debo decir que las empecé a utilizar y lo que tú dices, ¿eh? O sea, te relaja y te deja la mente tranquila. Por último, Alex, si tuvieras la capacidad de poner una pancarta enorme en un sitio súper visible con un mensaje el que tú quisieras en la Gran Vía de Madrid, en Plaza Cataluña en Barcelona o en la Catedral de Vigo, ¿qué pondrías en ella? Pues no lo sé exactamente de forma literal, pero sí que mi guerra personal la he ido modificando de unos sitios a otros conforme he ido viendo que era el conflicto. Y muchas veces es como en marketing, ¿no? Cuando vendes un taladro,
que no vendes el taladro, vendes el hoyo. Pero en realidad no vendes el hoyo, vendes el cuadro que cuelgas ahí. En realidad no vendes el cuadro, vendes la casa que es más agradable y más acogedora con tal. Pues con los mensajes belicosos o lo mismo. Entonces, yo he tenido una guerra con precisamente la parte superficial, que es lo que hemos hablado al principio de esta sesión, que es, oye, despierta. El Estado de Derecho que tú crees no te cuida, no está ahí para ti, no vas a tener pensión, no vas a tener tal. Y yo creía que eso era la superficie. O sea, creo que eso era el mensaje, pero en realidad era la superficie. Me he ido dando cuenta de que el español, y entiendo que se puede extrapolar a Occidente, pero lo que conozco yo es el español, el gran problema que tiene es la falta de espíritu crítico por un lado, la incapacidad para pensar por uno mismo, que en realidad se reduce prácticamente todo a esto, si nos ponemos estrictos. Entonces, y luego esa especie de tendencia que siempre ha estado, pero que veo muy exacerbada hoy en día, a 2023, la veo que cae en ello prácticamente toda la población, que es esa victimización constante. Es ese poner la responsabilidad siempre fuera. La culpa es de estos, la culpa es de tal. Y me descubro a mí mismo haciendo eso muchas veces. Entonces, creo que mi mensaje sería algo así como o un piensa por ti mismo, como las palabras por sí solas no tienen tanta fuerza, tendría que ser una pancarta muy llamativa, roja y demás, o a lo mejor empezaría más por un no te creas nada. Y empieza tú a construir tu realidad. Ni los medios, ni lo que te dijeron en el cole, ni lo que te digan los políticos, ni lo que te digan según qué empresas o incluso personas con sus propios intereses. Construye tu realidad partiendo de ti mismo. Y siempre desde la lógica y no desde las emociones. Las emociones están para otras cosas. Me gusta este mensaje final, así que, Alex, solo puedo agradecerte el tiempo que hemos compartido y todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Ya sabéis que si queréis hablar con Alex, pues en unos días estaremos en Alternatribu, lo avisaremos en la newsletter y podéis preguntarle lo que queráis. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Muchísimas gracias, Carles. Hasta la próxima, Alex. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.